En la mañana del 17 de octubre de 2002, el cielo sobre Cabo Cañaveral estaba despejado, sin perturbaciones solares, sin retrasos técnicos, nada fuera de lo común. A las 0804, el transbordador espacial Odyssey 13 rompió el cielo en dirección a la órbita terrestre. A bordo, 7 astronautas experimentados, todos sonriendo para las cámaras, todos conscientes de la misión, al menos de la parte que se les había contado. El lanzamiento fue transmitido en vivo a una audiencia global. Los informes de la misión destacaban una operación rutinaria, instalar un nuevo conjunto de sensores climáticos y realizar pruebas biológicas en microgravedad. Pero lo que no se divulgó es que el Odyssey 13 transportaba un compartimento sellado, restringido solo al comandante y a la NASA, un módulo que no figuraba en los registros públicos de la misión. A medida que la nave alcanzaba la órbita, todo parecía seguir el plan. Los sistemas respondían bien, las comunicaciones eran claras y los datos fluían como se esperaba. Pero una orden discreta, emitida directamente desde el Centro Espacial Johnson, determinaría el curso de lo que vendría a continuación. Una instrucción codificada: activar el protocolo Alpha 9, un comando que no formaba parte del entrenamiento de la tripulación. La misión estaba programada para durar 12 días. En el 8º día, las señales comenzaron a cambiar. Pequeñas fallas en la comunicación, fragmentos de audio corrompidos. El tono de voz del comandante, antes firme, ahora vacilante. La NASA informó a la prensa que se trataba solo de interferencias electromagnéticas, pero internamente, los equipos de monitoreo sabían que algo más profundo estaba ocurriendo. A las 03:17 de la madrugada del 11º día, se recibió la última transmisión. Era una frase fragmentada, dicha por alguien cuya identidad no pudo ser confirmada. No estamos los mismos. Luego, un silencio absoluto. Todas las señales vitales desaparecieron de las pantallas de control. La nave, sin embargo, mantuvo su trayectoria, automática, fría, como si continuara sola. Cuando el Odyssey 13 inició el proceso de reentrada 2 días después, algo estaba terriblemente mal. La nave aterrizó sola, sin ninguna comunicación con la base. Y, al ser abordada por los equipos de contención, se descubrió lo que heló la sangre de todos. No había nadie a bordo. El archivo de la última transmisión fue aislado de inmediato, analizado en laboratorios acústicos, sometido a espectrogramas y filtros de decodificación. El audio contenía ruidos en frecuencias anormales, similares a patrones biológicos, como pulsaciones cardíacas, y había una capa de sonido casi inaudible, parecida a una respiración, pero demasiado profunda para ser humana. Los técnicos que analizaron el material fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. 2 de ellos desaparecieron una semana después. Un tercero fue hallado en estado catatónico, murmurando la misma frase repetidamente. Ellos ya estaban aquí. La voz captada en la transmisión no coincidía con ninguno de los 7 tripulantes. Se aplicó un algoritmo de reconocimiento vocal, y los resultados fueron inconclusos. La fuente del mensaje parecía humana, pero no coincidía con ninguna base de datos conocida. La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién hablaba en esa última grabación? Tras el 1900 aterrizaje, el Odyssey 13 fue sellado inmediatamente y transferido a un hangar subterráneo en la base aérea de Edwards, California. No se difundieron imágenes a la prensa. No se realizó ninguna rueda de prensa. La excusa oficial: mantenimiento técnico. Pero en los pasillos cerrados la orden era clara: confinamiento total. Durante la misión, las grabaciones de telemetría mostraban una interrupción repentina de las actividades humanas a bordo en el día 9, ningún movimiento registrado en los pasillos, ninguna comunicación entre los miembros de la tripulación, como si todos hubieran dejado de existir al mismo tiempo. La cápsula, sin embargo, permanecía operativa, luces encendidas, puertas selladas, y un nivel inexplicable de radiación en una sección específica del módulo trasero. La NASA declaró pérdida de contacto por falla en el sistema de comunicación, pero fuentes internas relataron algo distinto. La nave no emitía ninguna señal porque nadie más intentaba comunicarse, como si la presencia humana allí hubiera sido
sustituida. Lo que más intrigó a los analistas fue el regreso automático de la nave. El Odyssey 13 activó su protocolo de descenso sin ninguna orden desde la base. Un regreso perfecto, preciso, como si hubiera sido comandado por un piloto fantasma. Al examinar los sistemas de navegación, se identificó un nuevo conjunto de instrucciones, registradas 36 horas antes del regreso, pero no insertadas por ningún control terrestre. Esos comandos estaban registrados en un canal de acceso que ni siquiera los ingenieros senior conocían. Una secuencia de códigos llamada Delta Echo 7, asociada a protocolos de emergencia de la Guerra Fría. Pero el Odyssey 13 era una nave del siglo XXI. Ese código simplemente no debería existir en su sistema operativo. La teoría oficial se inclinó por un error de software, pero había algo peor. Una de las ingenieras de sistemas notó que el código tenía una firma digital, como si hubiera sido escrito a mano por alguien dentro de la nave. Una firma que coincidía con un tripulante que, según todos los datos disponibles, ya estaba muerto hacía más de 48 horas cuando se activó el código. Cuando el equipo de contención finalmente abrió la escotilla principal, fue recibido por un silencio sepulcral. El interior de la nave estaba intacto, sin señales de lucha, sin daños visibles. Pero la escotilla interna de la cabina de mando estaba cerrada desde dentro. Un bloqueo manual que solo puede activarse desde el interior. Eso significaba que alguien seguía allí, o lo estuvo. Usando robots, el equipo forzó la apertura. La cabina estaba vacía. Los asientos de control aún tenían los cinturones abrochados, como si los astronautas simplemente hubieran desaparecido. Pero lo que llamó la atención fue un pequeño detalle. Había condensación fresca en el visor del comandante, como si alguien hubiera respirado allí recientemente. En el suelo, debajo del panel de control, encontraron una marca extraña. No era sangre, ni aceite, ni sudor. Era algo parecido a un residuo orgánico, brillante, palpitante y levemente cálido al tacto. Un compuesto que, tras su análisis, reveló proteínas no humanas en su composición. Y entonces surgió la primera pregunta inevitable. ¿La tripulación se perdió o fue reemplazada? Al revisar los sistemas de vigilancia de la nave, los técnicos descubrieron que la cámara interna de la cabina principal seguía grabando hasta el momento de la reentrada. Un ciclo continuo de imágenes que debía transmitirse en tiempo real a la base, pero nunca lo fue. Los datos estaban siendo redirigidos a un canal paralelo, encriptado, accesible solo mediante un protocolo militar obsoleto. Sierra Black. La primera parte de la grabación parecía anormal. Astronautas en operación, revisando datos, comiendo, riendo. Pero al llegar a la marca de 172 horas de misión, algo cambió. La atmósfera se volvió densa, la luz comenzó a parpadear, y uno de los tripulantes, el teniente Carl Miles, dejó de responder a los comandos. Permaneció inmóvil durante casi 6 minutos, mirando fijamente un punto ciego en la cabina. Cuando volvió a moverse, su rostro ya no era el mismo. En los cuadros siguientes, los demás tripulantes comenzaron a mostrar comportamientos erráticos. Uno se quitó el casco de protección sin motivo aparente, incluso bajo advertencia de radiación. Otro registró audios en un idioma desconocido. Y entonces, la imagen falló durante 19 segundos. Una laguna inexplicable. Al volver, los asientos estaban vacíos. Sin embargo, la cámara seguía grabando, como si algo o alguien aún estuviera allí. El video fue sometido a una restauración avanzada. Especialistas de DARPA, convocados en secreto, aplicaron filtros de reconstrucción neuronal en las partes corrompidas. El resultado fue alarmante. En los fotogramas recuperados del lapso de 19 segundos, apareció una silueta, alta, alargada, encorvada sobre el panel de la nave. Sin traje, sin rostro definido. Una forma humanoide, pero no humana. El audio, por su parte, estaba truncado. Pero incluso con cortes, fue posible extraer una secuencia sonora similar a un patrón de comunicación. No un lenguaje articulado, sino algo parecido a un canto rítmico, palpitante. Algunos sugirieron similitudes con sonidos registrados en las trincheras del Triángulo de las Bermudas. Otros, con el canto de las ballenas distorsionado a velocidades superiores a la luz. Los ingenieros de audio advirtieron que,
Al procesar el sonido en determinadas frecuencias, los técnicos comenzaron a experimentar efectos secundarios, dolores de cabeza, insomnio, alucinaciones visuales. Uno de ellos sufrió un paro cardíaco durante el análisis. Su último mensaje, escrito en una libreta: la nave está viva y está escuchando. Al revisar el trayecto completo de la misión, se identificó una alteración en la 14ª vuelta alrededor de la Tierra, una maniobra abrupta, registrada solo por sensores secundarios. El Odyssey 13 desvió 6 grados de su trayectoria prevista durante exactamente 7 minutos y 12 segundos, un movimiento imposible de realizar por falla de software o error humano sin ser detectado. En ese desvío, la nave ingresó a una zona orbital clasificada como silenciosa, un espacio donde las comunicaciones se interrumpen naturalmente por interferencia geomagnética. Pero ese lugar también es conocido por otro nombre en círculos militares: punto ciego D9, una zona restringida, históricamente asociada a pruebas de comunicaciones extraterrestres. Durante ese periodo, un pulso electromagnético fue captado por antenas civiles en Islandia. La señal contenía un patrón binario similar al de los mensajes interestelares enviados por la sonda Voyager, solo que este estaba invertido, como si fuera una respuesta. Y lo más perturbador, la señal tenía la firma energética exacta del Odyssey 13. Pero eso ocurrió 43 segundos antes de que la nave entrara en la zona. Tras el regreso del Odyssey 13, técnicos de la Fuerza Espacial analizaron el panel de comando de la nave. El sistema operativo, aunque corrompido, contenía registros de códigos de acceso ingresados manualmente durante el vuelo. Códigos que no figuraban en los entrenamientos de la tripulación. Secuencias complejas, similares a comandos de reconfiguración profunda del sistema, algo que ni los astronautas de más alto rango sabían que existía. Lo más alarmante era el origen de los comandos. Según los registros, el código inicial fue digitado a las 04:11 del 9º día, mientras todas las señales vitales de la tripulación ya estaban inactivas. Es decir, alguien o algo activó los comandos después del fin de la tripulación. Más tarde, análisis forenses revelaron huellas digitales parciales en el panel, pero estaban mezcladas con un patrón desconocido, como si los dedos humanos hubieran sido alterados. La hipótesis de una invasión automatizada fue descartada. Estos códigos requerían contacto físico y autenticación biométrica. La conclusión fue silenciada en documentos clasificados. El sistema de la nave reconoció la entrada como autorizada, pero el usuario no estaba en la lista de tripulantes humanos. Justo después del aterrizaje de la nave, un informe preliminar fue redactado por 2 oficiales de seguridad aeroespacial. El documento, titulado Evento Anómalo 13X, detallaba la ausencia de la tripulación, señales vitales inconsistentes y la presencia de material orgánico no identificado. El informe debía ser enviado a la Comisión de Investigación Aeroespacial, pero nunca llegó. Menos de 12 minutos después de haber sido escrito, el informe fue accedido remotamente y marcado como SMR, Secreto Máximo Reversible, un nivel de clasificación normalmente reservado para incidentes nucleares o contactos no humanos. El archivo fue redirigido a una carpeta llamada Argus, un directorio encriptado vinculado al Departamento de Inteligencia Avanzada de la NASA, cuyo nombre rara vez se menciona fuera de círculos restringidos. Ambos autores del informe fueron reubicados en funciones administrativas en lugares distintos, sin derecho a comunicarse entre sí. Uno de ellos pidió la baja poco después y desapareció en la frontera con Arizona. El otro fue internado por un brote psicótico. En su delirio, repetía obsesivamente: la nave trajo algo más que silencio. 5 semanas después del incidente, apareció un audio filtrado en lo profundo de la Deep Web. La grabación, de baja calidad, mostraba la voz temblorosa de un hombre, identificado solo como K, afirmando haber participado en la operación de contención del Odyssey 13. Alegaba que, durante la inspección, el equipo encontró una cápsula oculta en el compartimento de carga, no listada en el manifiesto de la misión. Según K, esa cápsula fue retirada y llevada a una instalación secreta ubicada en el desierto de Nevada, cerca del área conocida como Groom Lake.
El objeto emitía un pulso rítmico continuo, y todo contacto visual directo con él causaba desorientación y náuseas. Dentro de la cápsula, un artefacto cristalino, descrito como una estructura en movimiento, como si estuviera viva o soñando. K relató que una semana después, varios miembros del equipo comenzaron a reportar sueños compartidos, visiones de estructuras negras en el espacio, figuras encapuchadas y un cielo rojo donde las estrellas estaban invertidas. La grabación termina abruptamente con un susurro inaudible, seguido por un ruido similar al captado en la última transmisión de la nave. Ninguna fuente oficial confirmó su autenticidad, pero la filtración coincidió con el bloqueo aéreo sobre Nevada ese mes. Pocos días después del audio de K, filtrado en la Deep Web, imágenes satelitales captaron movimientos inusuales en la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg. 2 aviones C-17 Globemaster realizaron vuelos no registrados, descargando grandes contenedores en un hangar designado como Sala 19, una sección cerrada desde los años 80, usada originalmente para pruebas balísticas ultrasecretas. Fuentes internas sugieren que parte del fuselaje del Odyssey 13, junto con el artefacto cristalino, fue trasladado a esa instalación. Allí dentro, equipos multidisciplinarios, físicos cuánticos, biólogos sintéticos y lingüistas de campo, trabajaban en turnos cerrados. El ambiente era mantenido bajo atmósfera controlada, presión negativa, luz azul continua y temperatura bajo cero. Informes interceptados por grupos civiles de vigilancia sugieren que el artefacto respondía a la presencia humana. Vibraba levemente cuando era observado por ciertos individuos. Con otros, permanecía inerte. El patrón de respuesta parecía selectivo. Un sargento involucrado en el experimento relató sentir que el objeto lo observaba, aunque no tuviera ojos. La pregunta comenzó a circular por los pasillos. ¿Esto vino del espacio? ¿O fue dejado aquí para que lo encontráramos? Durante la reentrada del Odyssey 13, sensores térmicos de alta sensibilidad captaron algo inexplicable. Signos vitales residuales a bordo de la nave, latidos, frecuencia respiratoria. A pesar de que no había ningún cuerpo visible, el patrón era intermitente, errático, como si la presencia estuviera allí, pero fuera de fase con la realidad física. Inicialmente, se asumió que eran fallos de los sensores, pero los datos fueron confirmados por equipos de 3 países diferentes, que rastreaban el descenso del transbordador. Lo más extraño, los latidos no seguían el ritmo humano. Ocurrían en tríos, como si una entidad con 3 corazones estuviera a bordo. Cuando la NASA fue confrontada por un equipo de periodistas de investigación, la respuesta oficial fue datos corrompidos por la reentrada atmosférica. Pero una semana después, el laboratorio responsable de los sensores fue evacuado sin explicación, y el técnico principal del proyecto fue transferido a una dirección desconocida. Un correo electrónico filtrado desde su servidor particular decía: estaban invisibles, pero vivos. Que Dios nos ayude. 2 meses después del retorno del Odyssey 13, se llevó a cabo una reestructuración sin precedentes en el sector de ingeniería de la NASA. Más de 40 ingenieros, técnicos y analistas fueron reasignados, sustituidos por consultores civiles vinculados a empresas con contratos oscuros con el Departamento de Defensa. Muchas de estas firmas tenían historial en 1900. Proyectos de inteligencia artificial, psicotrónica e ingeniería inversa de tecnologías no identificadas. Algunos de los antiguos empleados relataron que fueron presionados para firmar acuerdos de confidencialidad vitalicios, bajo pena de acusación de traición nacional. Uno de ellos, cuyo nombre no fue revelado, describió en una entrevista anónima que había algo en la nave que reaccionaba al pensamiento humano. No era tecnología, era una forma de conciencia, dijo él, y parecía estar aprendiendo. Los nuevos ingenieros comenzaron a trabajar aisladamente, en turnos rotativos, sin comunicación entre los equipos. Fueron instruidos para no describir lo que veían ni entre sí. Toda documentación era registrada manualmente y digitalizada solo por un terminal específico, ubicado en una bóveda blindada. El código de acceso al terminal era cambiado diariamente, y la contraseña inicial fue bautizada con un nombre extraño.
Daedalus. Entre los documentos clasificados filtrados por un informante anónimo del Departamento Médico Aeroespacial, había un informe extraño. Durante un escaneo rutinario del fuselaje interno del Odyssey 13, se identificó un pulso biológico, no eléctrico, no mecánico, biológico. La señal era similar a un latido, lento pero rítmico, y no cesaba, incluso con todos los sistemas apagados. La señal fue aislada y monitoreada. Su frecuencia oscilaba ligeramente cuando alguien se acercaba. Lo más perturbador, uno de los médicos informó que el ritmo del pulso comenzaba a sincronizarse con los latidos del observador humano, como si la estructura estuviera intentando imitarlo o conectarse con él. Los exámenes posteriores revelaron una concentración de células desconocidas en el área del pulso. No se multiplicaban ni morían, simplemente existían, en un estado de latencia consciente. Cuando una muestra fue aislada, el pulso en la nave cesó durante exactamente 7 minutos y regresó con frecuencia duplicada, como si estuviera protestando. En una reunión confidencial realizada en el laboratorio Goddard, un analista de datos presentó una hipótesis que, inicialmente, fue descartada como insana. Al cruzar los datos térmicos, los registros de movimiento y los residuos de ADN encontrados en la nave, surgió una conclusión. Durante parte de la misión, había un octavo ser a bordo del Odyssey 13. El ADN no correspondía a ningún humano conocido. Las proporciones corporales estimadas, con base en los desplazamientos registrados por sensores del piso, indicaban algo con más de 2 metros de altura y masa corporal inestable. Algunos datos indicaban variación de densidad, como si la criatura pudiera alterar su composición física, volviéndose más ligera o más densa. La teoría fue bautizada internamente como protocolo intruso, y lo más aterrador es que el primer indicio de la presencia del no ocupante ocurrió en el tercer día de la misión, antes incluso de las señales de anomalía, lo que plantea una pregunta que nadie quiere responder. ¿La criatura vino con ellos? ¿O ya estaba en la nave antes del lanzamiento? Con la acumulación de evidencias y la filtración de archivos internos, una disputa silenciosa y sombría comenzó a formarse entre dos instituciones poderosas, la NASA y el NORAD. La primera, intentando contener la información. La segunda, interesada en explorar el potencial militar del fenómeno. El conflicto alcanzó su punto máximo cuando el NORAD exigió la transferencia del artefacto y los restos de la nave a una base subterránea en Colorado. La NASA se resistió, alegando que el control de la situación exigía un equipo científico calificado. Pero el NORAD, respaldado por órdenes directas del Pentágono, alegó que el objeto representaba una amenaza a la seguridad nacional. Un grupo de élite fue enviado a la Sala 19 con autorización para uso de fuerza letal, en caso de resistencia. Lo que ocurrió en las 72 horas siguientes permanece bajo secreto. Pero tras esa intervención, todos los registros del Odyssey 13 fueron eliminados de las bases de datos públicas. Las imágenes satelitales del área fueron sustituidas por archivos falsos, y los empleados de la NASA involucrados en la misión fueron transferidos o jubilados de forma obligatoria. El nombre Odyssey 13 fue prohibido en cualquier futura misión oficial. Durante el análisis minucioso de las imágenes de la cabina de mando, un detalle pasó desapercibido por semanas. En uno de los videos de la cámara lateral, en el momento inmediatamente anterior a la falla de comunicación, hay un reflejo, sutil, casi imperceptible, en una superficie metálica del visor de la escotilla. Una mano, pero no una mano humana. La forma era alargada, con dedos finos y articulaciones adicionales. La estructura recordaba huesos expuestos, pero con un brillo húmedo. El equipo responsable del análisis intentó replicar el efecto como una falla de lente o pareidolia, pero al aplicar filtros de contraste térmico, el reflejo reveló emisión de calor. Estaba vivo. Estaba allí. La NASA intentó suprimir esta imagen, pero un fotograma del video escapó, publicado anónimamente en un foro de ex-empleados aeroespaciales. Los comentarios se dividieron entre escepticismo y horror. Pero una frase se repetía entre los analistas que vieron el reflejo de cerca. Eso no estaba reflejado. Nos estaba observando.
Durante el desmontaje de la cabina principal, los ingenieros descubrieron un mensaje grabado manualmente en el panel de control secundario, un área accesible solo al comandante. Oculta bajo la placa de comunicación dañada, la frase parecía haber sido rayada con una herramienta improvisada. En letras temblorosas y profundas se leía: "No estamos solos". La caligrafía fue comparada con los registros de los tripulantes. Coincidía con el comandante, pero el estilo de la escritura era diferente. Temblores, vacilación, miedo, como si lo hubiera escrito bajo extrema presión o en sus últimos momentos de lucidez. Lo más extraño, alrededor de la frase, había marcas circulares, similares a símbolos arcaicos o códigos visuales, que no pertenecían a ningún lenguaje conocido. Especialistas en criptografía simbólica y escritura precuneiforme fueron llamados para evaluar los símbolos. Uno de ellos, un profesor jubilado de la Universidad de Kioto, dijo algo que fue registrado, pero luego borrado de los informes. Esto no fue escrito para que nosotros lo leyéramos. Fue dejado aquí para algo más. En un descubrimiento que sacudió los cimientos de archivos antiguos, un investigador independiente hizo una conexión inesperada. Ciertos patrones grabados en la estructura interna del Odyssey 13 eran idénticos a los registros técnicos del transbordador espacial Challenger, destruido en 1986. Una coincidencia imposible, ya que esas marcas específicas fueron clasificadas como desaparecidas tras el accidente. Las grabaciones de los sensores de temperatura del Odyssey 13 también presentaban oscilaciones térmicas similares a las detectadas por el Challenger momentos antes de su explosión. La similitud de los datos llevó a la formulación de una teoría siniestra. ¿Y si parte del Challenger nunca se perdió, sino que fue llevado? Esta hipótesis se reforzó cuando una sonda de lectura magnética detectó, dentro de uno de los paneles removidos del Odyssey 13, una placa metálica corroída, con numeración idéntica a un componente del Challenger que jamás fue recuperado, lo que plantea una posibilidad aún más inquietante. Alguien, o algo, está recolectando partes de nuestras misiones perdidas y devolviéndolas, modificadas. En una investigación clandestina, un exanalista de seguridad espacial filtró un documento titulado SM 1986A. La fecha, 31 de enero de 1986, 3 días después del desastre del Challenger. El contenido: un análisis confidencial sobre posible interferencia no humana en las últimas transmisiones de la misión STS-51L. El documento describía patrones sonoros similares a los captados en el Odyssey 13, sonidos que en su momento fueron descartados como interferencia electromagnética. Al final del documento, una nota manuscrita, presumiblemente de un alto oficial, decía: "Si regresan, no toques, no abras, no respondas". La existencia de este memorando nunca fue reconocida oficialmente, pero la autenticidad del papel, de la caligrafía y del código de archivo fueron confirmadas por exempleados de la Oficina Nacional de Reconocimiento. La correlación entre las señales captadas en 1986 y las registradas ahora en 2002 con el Odyssey 13 no podía ser ignorada. La teoría más perturbadora: el desastre del Challenger no fue un accidente, fue un intento deliberado de impedir que algo regresara a la Tierra. Frente al riesgo biológico, psicológico y potencialmente existencial representado por los restos del Odyssey 13, se esperaba que la nave fuera incinerada, como ocurrió con otras estructuras contaminadas en misiones anteriores. Pero eso no ocurrió. La nave fue sellada, almacenada y mantenida bajo vigilancia armada las 24 horas del día. ¿Por qué? Rumores indican que la estructura del Odyssey 13 exhibe respuestas regenerativas, marcas de impacto que cicatrizan, metal que cambia de textura bajo exposición sonora y un comportamiento que desafía las leyes de la física. En una prueba, un corte hecho en el fuselaje se cerró parcialmente después de 11 minutos, liberando un vapor con propiedades aún no identificadas. Más que un vehículo, el Odyssey 13 parece ahora un organismo semiconsciente. Destruirlo podría ser interpretado como una agresión, y tal vez, solo tal vez, esté esperando algo, o a alguien.
Frente a la creciente presión de científicos y agentes de seguridad, se realizó una reunión de emergencia en una instalación subterránea en el estado de Utah. El objetivo: decidir el destino de la nave, del artefacto y de la verdad. La mayoría votó por el silencio absoluto, enterrar la historia, manipular registros, eliminar a los que sabían demasiado. Se creó una unidad especializada, el Grupo Eclipse, encargado de monitorear señales semejantes, eliminar filtraciones e interferir en 1900 cualquier investigación civil. Desde entonces, fenómenos inexplicables registrados por astrónomos aficionados fueron rápidamente desacreditados o eliminados de Internet. El Odyssey 13 se convirtió en una palabra prohibida, pero hay quienes dicen que el objeto cristalino aún emite un pulso, que ciertos observatorios captaron mensajes fragmentados venidos de la misma órbita donde ocurrió la anomalía, como si algo aún estuviera allá afuera, observando, esperando el momento justo para regresar. Los archivos del Odyssey 13 fueron sellados en una instalación conocida solo por un nombre en clave: Black Echo. Ubicada bajo una montaña de Alaska, la instalación mantiene el casco de la nave en un ambiente criogénico controlado, aislado de cualquier señal externa. Pero ni el hielo eterno puede contener lo que fue traído de vuelta. En el último informe conocido, un sensor interno detectó movimiento dentro del fuselaje. Nada visible, nada audible, solo una distorsión, como si el espacio dentro de la nave se expandiera y contrajera, respirando, como si algo o alguien aún estuviera allí, esperando, observando, reaprendiendo lo que es ser humano. El silencio del gobierno, la dispersión de los involucrados, la destrucción de pruebas. Todo apunta a un consenso sombrío entre las agencias involucradas. Nunca debieron haber regresado. La misión Odyssey 13 fue la última de su tipo. Ninguna otra nave tripulada con características semejantes ha sido lanzada desde entonces. La nueva era de la exploración espacial se volvió remota, automatizada, sin humanos a bordo, porque los que osaron cruzar cierto umbral no volvieron siendo los mismos, o simplemente no volvieron.